ti. Huguito y Daniel, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo va? Este es, ¿cómo se llama? Me da la chance de hacerme invisible el Zoom por un rato. Claro. Es decir, fuera de Zoom no lo tengo esto y lo extraño bastante. Entonces trato de aparecer y desaparecer unas cuantas veces. Sí, ¿Cómo incluso, anda? Hola, ¿viste? buenas tardes. Incluso podés ponerte cosas, podés ponerte cejas o bigotes. ¿No probaste eso? Pintarme los labios. Claro. Sí, está Yo bien. una vez hice uno de estos, estaba probando y después lo dejé puesto. Y salí con cejas así en el Zoom. Después a que los chicos no se animaron a decirme y con un poco de vergüenza me preguntaron una semana después. ¿Usted estuvo tocando? Me dicen, qué sé yo. Sí, le digo. Ah, me dice, porque tenía cejas puestas. Mira, Claro. Y cuando uno es famoso empiezan esos problemas. claro, claro. Es como Hugo Alman, ¿ves? Él se pone chiquitito, pero como es famoso, Gracias, Coco. Menos mal que vos reconoces las cosas. bueno, famoso para mí. Ah, bueno, es importante. Che, decía hiponatremia asintomática. Sí, Ahora veo que así. dice hiponatremia. ¿Existe la hiponatremia asintomática? ¿O Bueno, siempre da síntomas que no reconocemos? bueno, ahora vamos a ver. Ah, bueno, bueno, bueno. El título decía hiponatremia asintomática entre comillas. No, no vi las comillas. Ah, viste, claro, No dejando hay peor, entrever alguna suspicacia. no hay peor ciego del que no quiere ver. ¿Sabés cuál es la Claro. diferencia entre un ciego y un militante ¿Un militante de qué? político? Independientemente de la simpatía que tenga. Independientemente, un militante de esos muy militantes. Un militante muy militante. Sí. Ajá. No, no, no sé cuál es. Y la diferencia es que el ciego sabe que no ve. Sí, ¿y el militante? Ah, no, si ya te tengo que explicar esto, estás más en militante que en otra cosa. Bueno, Bueno, esto es todo vinculable a la hiponatremia, porque pueden pasar distintas cosas. Alguien no la ve, o cree que no la ve, o cree que la ve. sí, sí, ahora la doctora Ingrid va a hacer una apuesta al día sobre este tema. Está bien. Bueno, nosotros hicimos una especie de acto vivo, que era lo que se hacía antes en el cine. Antes de que empiece el espectáculo final, entreteníamos Ah, a la no, audiencia. no, no, no. Yo No va a soy muy entrar. joven, soy muy joven, yo no vi eso. No había nacido. No llegué a verlos, me lo perdí. Bueno, acordate que estamos en un hospital que se llama Alejandro Posadas y que la película de la cirugía antecedió a los hermanos Lumière. Así que lo del cine y el Posadas tienen mucho que ver. Ujú. No es una asociación así cualquiera. Así es. Bueno, son las 7:05. 7:05. Esperamos 2 minutos más y arrancamos, ¿sí? Bueno, En honor a la gente puntual. La doctora Ingrid está lista. Hola, Doc, Doctora buenas Ingrid. tardes. Sí, sí, aquí estoy, Doc, Ah, menos mal, qué suerte. parada.
residentes y para dotar al hospital público de la mejor tecnología. Mandó también, también, mira. Apareció la doctora Ponce. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz Hola, día doctora. para todos. Igualmente para todos ustedes. Hola Ceci, feliz ¿Cómo día. va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Grace? Todo Feliz día. bien. Bueno, podemos ir arrancando entonces, Ingrid. Dale, Doc. Bueno, me presento, yo soy Ingrid Tamayo, soy residente del servicio de nefrología del Hospital Posadas. Recording in progress. El tema que voy a presentar hoy, ay, perdón. Bueno, el tema que voy a presentar hoy es acerca de la hiponatremia asintomática. Eh, Esta hiponatremia suele ser crónica, no presenta síntomas ni signos clínicos, ya que alcanzan una adecuada adaptación cerebral a la hipotonicidad. Este concepto de hiponatremia crónica sintomática, anteriormente se creía que si el paciente no tenía síntomas neurológicos graves, como convulsiones o coma, la hiponatremia crónica era inocua. Entonces, hay estudios modernos que han demostrado que grados leves, especialmente en pacientes muy añosos, se asocian con consecuencias que son sutiles, pero son muy significativas, em, como lo que es el déficit neurocognitivo, las alteraciones en la marcha, la alteración en la conducción nerviosa, alteraciones en el equilibrio, fracturas, osteopenia. Todos estos hallazgos nos hacen pensar en que si la hiponatremia asintomática es realmente asintomática. Lo que nos lleva a la respuesta de decir que no, no es así, que aunque se llama asintomática, em, por la ausencia de los síntomas clínicos comunes, la evidencia muestra consecuencias neurológicas y funcionales que si bien, como dije hace rato, son sutiles, son clínicamente significativas, como el deterioro funcional, las caídas, que muchas veces van a desencadenarse en fracturas por la osteopenia previa que pueden tener estos pacientes. Esto sugiere que la condición no es verdaderamente asintomática. Acá les voy a mostrar un estudio. em, bueno, en realidad hay varios estudios que van a sustentar esto. Dentro de estos, empiezo con que este es un estudio presentado por la revista de Journal de Medicina realizada en el Hospital Universitario de Bélgica. Este estudio tomó una población de 16 pacientes con hiponatremia crónica leve debido a CIJAT, considerado clínicamente asintomática. Es decir, les hicieron controles a estos pacientes como para categorizarlos asintomáticos. Em, Cada paciente fue evaluado en dos estados, uno frente a la hiponatremia en un estado basal y otro normonatrémico. Después de corregir el sodio, se fueron viendo los resultados que les voy a compartir. Em, bueno, se compararon con los voluntarios sanos después de una ingesta leve de alcohol, este estudio. Se hizo una prueba de atención en la que se vio que la hiponatremia leve afecta la velocidad del procesamiento cognitivo y la precisión del deterioro cognitivo sutil en la hiponatremia leve fue más pronunciado que el causado por una ingesta alcohólica moderada. La prueba de la marcha en tándem también fue frente a la ingesta leve de alcohol. Se vio de que aumentó la inestabilidad, mientras que la hiponatremia lo aumentó, pero en más porcentaje.
Después, la inestabilidad al caminar también aumentó significativamente del desplazamiento máximo del eje lateral y anteroposterior en la hiponatremia. Y esto indicaba una mayor inestabilidad al caminar frente a los pacientes que habían tomado el alcohol y la frecuencia de caídas, que también había sido aproximadamente el 21% de los pacientes con hiponatremia que habían ingresado. Eh, bueno, también se evaluó otro grupo en urgencias de 122 pacientes en el mismo estudio, en el cual el 21% de los pacientes con hiponatremia había ingresado por una caída en comparación con el 5,3% del grupo control. Bueno, este estudio concluye en que existe un riesgo de caída significativamente mayor, incluso con hiponatremias muy leves. Bueno, este es otro estudio realizado para evaluar si la hiponatremia crónica causa una reducción sustancial de la masa ósea. Se analizaron cambios en el contenido mineral óseo trabecular y cortical, los parámetros de resorción y la formación ósea, y también la homeostasis del calcio y las hormonas reguladoras del calcio. Este estudio es una muestra representativa de que adultos estadounidenses de más de 50 años van a tener lo que les voy a comentar. Se usó un modelo de ratas con CIGAD donde hubo una reducción de la densidad mineral ósea. em, Durante 3 meses fue el estudio, de los cuales los fémures en un 30% en comparación con las ratas control normonatrémicas. La reducción fue notablemente mayor que la reportada en otros modelos de osteoporosis en ratas. También hubo una reducción de la arquitectura ósea. La hiponatremia indujo una marcada reducción de la masa ósea, un aumento en la resorción ósea de osteoclastos. El hallazgo histológico más sorprendente había sido el aumento del número de osteoclastos en el área, que fue 5 veces más en ratas hiponatrémicas en comparación con los controles. También se evidenció disminución de la formación ósea. Las concentraciones séricas de osteoclastina fueron un marcador de formación ósea que disminuyeron en las ratas hiponatrémicas. Y hubo un desacoplamiento. Bueno, los resultados combinados indicaron que la hiponatremia aumentó la resorción ósea y disminuyó la formación ósea, de la que se presenta una disociación en ambos procesos. Em, Bueno, este es la continuación del mismo estudio, donde se concluyó que también, este es el comparativo con los seres humanos, ¿no? El estudio se comparó con pacientes hiponatrémicos y se evidenció que la densidad de médula ósea del cuello femoral y la hiponatremia estaban estadísticamente disminuidos en comparación con pacientes con las ratas normonatrémicas. Probabilidades de osteoporosis fue significativamente mayor en los participantes con hiponatremia que entre aquellos que tuvieron normonatremia, esto a nivel de la cadera y cuello femoral. Entonces, el estudio en ratas con CIGAD mostró una reducción marcada de la densidad mineral ósea y la arquitectura ósea. La hiponatremia además indujo el desacoplamiento de la formación de la resorción ósea y un aumento dramático de los osteoclastos. Esto sienta bases como para que se deba investigar osteoporosis en humanos, siendo esto una recomendación por el autor. Bueno, este artículo fue publicado en la revista Nefrolial de Trasplante en el año 2012 por un gran representante argentino, que es el doctor Juan Carlos Ayús.
también lo hizo otro representante argentino, el doctor Armando Luis Negri, junto con otros autores. Presentaron este trabajo donde se demuestran, basados en la literatura, que la hiponatremia crónica aumenta el riesgo ajustado de caídas y fracturas en personas mayores. Encontraron que existe una pérdida de osmolitos orgánicos, como la glutamina, que es un neurotransmisor clave a nivel del cerebro, que durante la adaptación a la hiponatremia crónica contribuye a la marcha inestable y a las caídas. Las fracturas de cadera representan un riesgo grave para la salud en las personas mayores con una morbimortalidad significativa, por lo que los pacientes de edad avanzada con una marcha inestable o confusión para detectar la presencia de hiponatremia leve, al igual que los pacientes de edad avanzada, representan lesiones ortopédicas, y se les debe realizar una medición de sodio sérico. Em, La evidencia en los adultos mayores encontró que hay una asociación lineal, con una disminución del sodio sérico que se correlacionó con una densidad mineral ósea baja. Lo que concluyó este estudio es que la hiponatremia se asocia con un aumento significativo de la probabilidad de osteoporosis, lo que respaldan los datos experimentales que se vieron. Entonces, existe la necesidad siempre de evaluar la calidad ósea en los pacientes con hiponatremia crónica e iniciar un tratamiento adecuado si este está indicado. Bueno, este es otro artículo, es un estudio de corte retrospectivo, que trata acerca de la hiponatremia crónica leve prolongada y el riesgo de fractura de cadera en ancianos. En este artículo también el autor principal es el doctor Juan Carlos Ayús. El estudio se llevó a cabo entre pacientes tratados dentro del programa de atención médica hospitalaria del Hospital Italiano, de acá de Buenos Aires, Argentina. El estudio abarcó el periodo desde 1 de enero del 2005 al 1 de diciembre del 2012. Y el objetivo fue examinar si existe una asociación independiente entre la hiponatremia crónica prolongada, con más de 90 días de duración, y el riesgo de fractura de cadera en personas mayores. Se hizo en 3.527 adultos, todos mayores de 60 años, que eran beneficiarios de la prepaga del Hospital Italiano, que tuvieron hiponatremia durante más de 90 días. De todos ellos, solamente 228 pacientes cumplieron este criterio y concluyeron en que la hiponatremia crónica prolongada se asoció de forma independiente con un riesgo significativamente elevado de la fractura de cadera. Una hiponatremia prolongada de más de 90 días confirió un riesgo significativamente mayor, con un odds ratio de 4.5 en comparación con un solo episodio de hiponatremia con un odds ratio de 2.35. Bueno, en esta diapositiva, no sé, hola. Se escucha, Ingrid. Sí, se escucha.
Bueno, este artículo, perdón, tuve acá un lío en mi casa. Este artículo bueno, este artículo es un artículo de investigación que fue publicado en la revista Diagnostics. El documento describe como un análisis de puntuación de prospección emparejada y un estudio transversal retrospectivo. Este estudio se hizo en el año 2024 y trata sobre la influencia de la hiponatremia y la hipopotasemia en el riesgo de fracturas y varias regiones anatómicas entre los pacientes adultos que tuvieron un trauma. El análisis fue transversal, como les dije, entraron al estudio 11.173 pacientes adultos con un trauma. Em, la mayoría caídas de la propia altura, estando en marcha. Y bueno, se concluyó en que la hiponatremia versus pacientes sin hiponatremia aumentó la probabilidad de fracturas centrales relacionadas con la fragilidad ósea. Hubo más fracturas vertebrales em, con un odds ratio de 1,63. Hubo fracturas pélvicas también, que tuvo un odds ratio de 2,29, fracturas femorales, y se observó que hay una disminución en la probabilidad de fracturas periféricas a nivel de radio y rótula. Respecto a la hipopotasemia versus los pacientes que no tienen hipopotasemia, no mostró un riesgo aumentado significativo para la mayoría de las fracturas. Solo se encontró una disminución en la probabilidad de la fractura radial. Y la hiponatremia más hipopotasemia versus el grupo control de pacientes normales, no se encontró un riesgo aumentado, solo una disminución en las fracturas radiales y rotulianas. Y el estudio concluye en que la hiponatremia tiene un impacto más significativo que la hipopotasemia en la aparición de fracturas en huesos centrales, como en la vértebra, pelvis y fémur. Y en pacientes con trauma por caída, esto se va a relacionar con el aumento de caídas por deterioro cognitivo en la marcha y el aumento directo de la fragilidad ósea por la osteoporosis que se va a producir. Bueno, y es fundamental en estos casos monitorizar regularmente el sodio de los pacientes con riesgos de caídas. Bueno, este es otro artículo en el cual se habla de la prevalencia que tiene la hiponatremia leve y su asociación con caídas en adultos mayores. Estos ingresados en una unidad de medicina geriátrica de emergencias. Em, Fue un estudio transversal y observacional realizado en entre noviembre del 2014 y marzo del 2015 en un hospital en Francia. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de la hiponatremia leve y examinar su relación con el riesgo de caídas. em, Caídas con una lesión que se van a ver al ingreso en pacientes ancianos mayores de 75 años que fueron admitidos a esta guardia. En este estudio se incluyeron 696 pacientes con una edad media de 86 más o menos 5 años y se definió que la hiponatremia leve es como un nivel de sodio sérico de 130 a 135. Se evaluaron factores sociodemográficos, eventos de caídas, comorbilidades y medicamentos, y se utilizaron evaluaciones geriátricas estandarizadas como el SEGA, que es un estudio que le hicieron para evaluar la fragilidad, el CATS, que es para evaluar la autonomía, y GDS, que es un estudio de depresión. Y bueno, la prevalencia de caídas fue del 27,9%, con una prevalencia de hiponatremia leve en toda la corte que fue de más o menos 15%. Hubo una asociación directa entre la prevalencia de hiponatremia leve con el 26% en pacientes ingresados por caídas, en comparación con el 13,2% de pacientes ingresados por otras razones.
Bueno, los hallazgos de este estudio demuestran que la hiponatremia crónica leve puede ser un factor de riesgo independiente para las caídas, con lesiones que requerirían un ingreso hospitalario en adultos mayores. Y se sugiere que la determinación de los niveles de sodio durante la evaluación inicial en pacientes que ingresen al servicio de emergencias podría ser un componente importante dentro de las estrategias de prevención de caídas en ancianos. Eh, bueno, acá hay otra revisión. Este es el impacto de la hiponatremia en la conducción nerviosa y la fuerza muscular. Bueno, este estudio fue un estudio prospectivo, donde el objetivo fue evaluar el impacto de la hiponatremia crónica en la fuerza muscular y la conducción nerviosa periférica. Se evaluó la fuerza muscular y la prueba TIMED Up2Go antes y después de la corrección del sodio. Bueno, en la hiponatremia profunda, que se toma un valor de menos de 125, fue la medición de la velocidad de la conducción nerviosa y latencias de la onda F antes y después de la corrección. Los resultados de este estudio, basados en la fuerza muscular, vieron que no hubo cambios significativos al corregir la hiponatremia leve a moderada. El rendimiento funcional demostró una mejora significativa después de corregir el sodio, sugiriendo una reducción en el riesgo de caídas. La corrección de la hiponatremia profunda resultó en una mejora significativa en la velocidad de conducción nerviosa y motora y sensorial. Em, Así que bueno, este estudio concluye en que la hiponatremia, incluso aunque sea leve a moderada, mejora el rendimiento funcional, lo que sugiere un beneficio en la prevención de caídas. Además, la hiponatremia profunda impacta directamente en la conducción nerviosa periférica, lo que probablemente va a contribuir a las alteraciones de la marcha y los déficits en la atención asociados. Bueno, este es otro estudio, es un estudio de casos y controles que se hicieron emparejados más o menos en más de 2.900 millones de pacientes. Se estudió cómo la hiponatremia se asocia con un aumento de osteoporosis y fracturas óseas en esta población tan grande en Estados Unidos. Eh, la hiponatremia es un factor de riesgo independiente y significativo para la osteoporosis y las fracturas por fragilidad. El riesgo aumenta significativamente según la duración de estas. Em, Solo crónica, en más de 2 mediciones separadas por más de un año, aumenta el riesgo de osteoporosis hasta de 3,97 veces y de fracturas hasta de 4,61 veces. Em, y en combinación de crónica y reciente, el riesgo es más alto de todos, ya que hay osteoporosis de 12,9% y fracturas por fragilidad. El mecanismo que sugieren en el estudio de la hiponatremia contribuye al riesgo de fracturas a través de dos vías. Una vía crónica que va a inducir la pérdida ósea por osteoporosis y la aguda o reciente con causa de inestabilidad a la marcha y aumento del riesgo, que esto aumenta el riesgo de caídas. La hiponatremia, incluso leve, debe considerarse un factor de riesgo importante para la fragilidad ósea y la corrección de la hiponatremia podría mejorar el resultado del paciente. Bueno, este es otro estudio que es un protocolo de dengue que fue elaborado por el doctor Daniel Caputo, que es el jefe de servicio de nefrología del Hospital Posadas, y el doctor Carlos Segui, que es médico del Servicio de Epidemiología del Hospital Nacional Posadas en Buenos Aires, Argentina. Bueno, como sabemos, la infección viral del dengue es un problema emergente y global con presentaciones que van desde asintomáticas hasta formas graves.
como la fiebre hemorrágica del dengue y el síndrome de shock por dengue. La mortalidad en general oscila entre el 0,5 a 5% y es frecuente la depresión del volumen del líquido extracelular y la presencia de injuria renal aguda en un 8% al 50% de los pacientes. Entonces se evidenció que en un 30% de los pacientes con dengue pueden presentar hiponatremia. Esto probablemente por muchos mecanismos, dentro de ellos el más importante, el exceso de hormona antidiurética, que junto con el aporte de fluidos hipotónicos puede llegar a generar profundización de la hiponatremia. Así que se recomienda en pacientes que lleguen a la guardia realizar un ionograma junto al hemograma de rutina que se hace al momento de la consulta. Se debería evitar la administración de fluidos hipotónicos. Y bueno, otras recomendaciones que hacen para la casa, como beber abundante agua u otros fluidos, por la administración de sales de rehidratación, que en casos de fiebre persistente, la OMS lo recomienda, ya que tiene una osmolaridad de 245 y aporta aproximadamente 75 miliequivalentes de sodio. Y en el hospital se desaconseja fuertemente el uso de la solución de Ringer lactato en pacientes con hiponatremia que, que llegan hiponatrémicos al ingreso, ya que es significativamente hipotónica y va a aumentar el riesgo de profundizar la hiponatremia, más represionar el déficit del volumen de líquido extracelular. Así que bueno. eh, Bueno, este es otro estudio que también se hizo en el Hospital Posadas. Es un estudio de corte prospectivo que fue publicado en la revista Frontiers in Medicina, cuyo objetivo fue evaluar la relación entre la hiponatremia, la inflamación y la mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19. Se realizó en una población de 799 pacientes hospitalizados con COVID-19 en el Hospital Posadas, demostrando una alta prevalencia. El 45,8% de estos pacientes ingresados presentó hiponatremia, siendo la mayoría leve. 84,7% con sodio entre 131 y 135 miliequivalentes. Esta hiponatremia se asoció significativamente con un estado inflamatorio sistémico que fue más alto al ingreso, los niveles altos de PCR y ferritina sérica. Bueno, la hiponatremia se asoció con una probabilidad de 4,7 veces mayor de tener una PCR anormal. eh, y sugieren que esto es el resultado de la liberación no osmótica de vasopresina secundaria a la inflamación por la interleucina circulante. Respecto a la mortalidad, la hiponatremia al ingreso fue un valor de riesgo independiente de la mortalidad hospitalaria a los 30 días. La supervivencia media a 30 días fue menor en pacientes hiponatrémicos comparado con normonatrémicos. Y la hiponatremia se asoció con una tasa de mortalidad de 2,76 veces mayor en el modelo ajustado por edad y comorbilidades. En conclusión, la hiponatremia leve al ingreso es común en pacientes con COVID-19, se correlaciona con inflamación sistémica y es un predictor independiente y muy significativo de mayor mortalidad hospitalaria. Bueno, este es otro estudio, en realidad es una revisión que fue publicada en la revista QJMed en el año 2006 en Liverpool de Estados Unidos, en la que se habla acerca de que la hiponatremia en pacientes hospitalizados es un factor de riesgo directo de mortalidad o si es un marcador de la gravedad de la enfermedad subyacente. La hiponatremia es una anomalía común en pacientes hospitalizados, aproximadamente en el 15%, y la prevalencia aumenta con la gravedad entre el 1 al 2%,
en hiponatremias menores a 125 y en la UCI el 30% con hiponatremias incluso menores de 134. Así que se considera un marcador de mal pronóstico. Bueno, este es un artículo en realidad es un estudio experimental que se hizo en un organismo vivo. Es un modelo de ratones que se hizo para observar directamente los efectos de la hiponatremia inducida. Este estudio se hizo en Florencia, Italia, el año 2023, y el objetivo fue evaluar las consecuencias tisulares a largo plazo de la hiponatremia crónica. Bueno, la baja concentración de sodio en la sangre de la rata fue inducido por el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Este estudio mostró en los hallazgos a nivel del hígado que la hiponatremia crónica indujo esteatosis hepática en los ratones y se observó un aumento en la expresión de genes clave involucrados en el metabolismo lipídico y de la fibrogénesis. A nivel de los testículos, se documentaron alteraciones testiculares significativamente, incluyendo una reducción del grosor del epitelio seminífero. Hubo una disminución notable en la expresión de proteínas cruciales para la replicación del ADN y la maduración de las células germinales, lo que nos sugiere un deterioro de la espermatogénesis. Eh, entonces, en conclusión, con este estudio, la hiponatremia crónica puede tener efectos adversos directos sobre el hígado y los testículos, manifestándose como esteatosis y espermatogénesis comprometida. Estos resultados sugieren que los pacientes con hiponatremia crónica o CIHAT requieran una evaluación más exhaustiva de estos órganos para prevenir complicaciones a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Esta fue una serie de revisiones basadas en lo que es la hiponatremia sintomática, mal llamada sintomática. Gracias. Muy bien, Ingrid. Muchas gracias por la presentación. Escucho preguntas, dudas o consultas que tengan. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Dime. Eh, en estos grupos de pacientes con hiponatremias y con todas estas consecuencias óseas y caídas, etcétera, ¿alguien investigó cuántos de ellos tomaban agua en exceso por indicación médica? No. Porque me parece que es un dato importante, porque supongo que muchos, gente grande, tiene indicación, por lo menos uno la escucha todo el tiempo, de que tome mucha agua, sobre todo en épocas de primavera-verano, que tome mucha agua como diciendo sin límites que no hay problema. Entonces, me parece que parte de estas hiponatremias, con todas sus consecuencias, por ahí tienen una indicación médica y no lo sabemos. Esto sería muy bueno mostrarlo en algún trabajo, simplemente haciéndole la pregunta, ¿usted la toma porque tiene ganas, alguien le dijo, etcétera? Porque habría que hacer una restricción sobre esta indicación, sobre todo en gente de edad que tiene Sí. dietas con pocos solutos. A ver, dos cosas, Coco. Una, tener toda la razón del mundo que nos han transformado en potómanos, digamos, a todos, no solamente a la gente mayor. Ahora, casualmente me contactaron la semana pasada para ir a C5N a hablar sobre este tema de sobrehidratación, digamos. Mm. Pero bueno, es cierto que nos han transformado en potómanos y es cierto que la mitad de los pacientes que yo veo con hiponatremia, que consultan en el hospital, se arreglan con restricción hídrica, nada más que con eso. Es decir, son gente que tiene un síndrome de secreción adecuada de hormona antidiurética y que yo le indico, señor, haga restricción hídrica y esa gente sube su natremia por encima de 135 y resolvimos el problema solamente haciendo restricción hídrica. No necesito
ninguna medicación rara, no necesito ningún tolvaptán, no necesito nada, solamente se arregla con restricción. Pero también es cierto que solamente tomando agua es poco probable que la gente fabrique hiponatremia. Es decir, existe esta combinación de un estímulo o un exceso de hormona antidiurética y cierto hábito de hipotomanía o cierta recomendación de médico, el diabetólogo, el cardiólogo, el gastroenterólogo, el dermatólogo, el que fuere, que le indican tomar 2 litros de agua por día. De todas maneras, esta gente que tiene síndrome de secreción adecuada de hormona antidiurética, aunque sean SIAD leves, con poquito, digamos que anden con 130 y pico de sodio, 132, 133, también es cierto que resetean la sed. ¿Sí? Vos tenés sed normalmente con 142, 144, 145 de sodio. A partir de ese momento, a vos se te estimula el centro de la sed, a vos por ser un poco más viejo, por ahí un poco más tarde, más cerca de 145, porque hay cierto retraso, digamos, que tiene que ver con el envejecimiento, que hay menos agua corporal total, entonces se dispara el mecanismo de la sed más tarde. La gente que tiene SIAD tiene sed a lo mejor con 135 de sodio. Es decir, que esa gente, por ahí digo, independientemente de la recomendación de algún colega, es probable que esa gente llegue hiponatrémica igual. Una cosa, Daniel, Sí, Luis. está bien lo que dice Luis, y tal, doctor Basti, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Pero yo veo muchos pacientes de edad, estamos viendo pacientes, yo formé una unidad cardiorrenal en esta escuela universitaria que tenemos nosotros, acá en Corrientes, y la zona de mucho calor. Generalmente nos preguntan, la mayoría de los tutores, llámese enfermeros, médicos de medicina general, no toma agua. ¿Qué hacemos? No toma agua estos pacientes. Y como dependen de un tutor, a veces, Corrientes tiene un hospital de geriatría que no le dan la importancia, lamentablemente, pero veo pacientes también de ahí. Y al revés, Luis, vos sabés que tenemos que estar viendo. Y entonces, y ahí viene la famosa fórmula, ¿te acordás que hablábamos, Daniel, de la relación sodio-potasio urinario con el sodio plasmático? Y bueno, ahí se nos convierte verdaderamente en un drama, porque muchos de ellos también están con diuréticos, furosemida, hidroclorotiazida a largo tiempo, a pesar que la tiazida ya sabemos que la hiponatremia lo va a producir en el primer tiempo de uso de dichos diuréticos, pero en una zona de mucho calor, al revés, uno quiere evitar que esos pacientes se deshidraten y no es sencillo. Está bien, tenés razón, tenés un cambio en el umbral del sodio en estos pacientes mayores, por eso también la falta de sed, pero muchos también tienen muchos trastornos de fragilidad que hace que no sea tan fácil eso que nosotros decimos, ¿cierto? En insuficiencia cardíaca, Luis, no hay indicación de restringir el agua. La indicación es restringir la ingesta de sodio. La ingesta de agua, digamos, el señor que tiene insuficiencia cardíaca, en todo caso, el valor de la anatremia va a estar reseteado en función de su volumen minuto. Y entonces se comporta como una especie de reset. Es decir, esa gente anda con sodios un poquito más bajos porque tienen volumen minuto cardíaco un poco deteriorado. Y va a andar con 135 de sodio y va a andar con ese sodio. Si toma agua en exceso, ese paciente no se va a diluir más. Es decir, porque funciona exactamente como un reset. Esa gente no tiene un problema con la hormona antidiurética. Tiene un discreto aumento de la concentración de la hormona antidiurética dado por hipovolemia arterial efectiva. Pero si vos a ese paciente con hipovolemia arterial efectiva en algún momento le seguís dando agua, el paciente es capaz de inhibir ADH y diluir máximamente la orina. Es decir, podés encontrar un paciente con insuficiencia cardíaca con osmolaridad urinaria de 50, tranquilamente, si es que el señor se le ocurrió tomar agua en exceso. Por eso no está recomendado restringir el agua en insuficiencia cardíaca. Hay un papel del año pasado, reciente, donde prueban que no hace falta restringirle el agua. Sí, esta gente, el problema que tiene es el exceso de la ingesta de sodio.
y lo que lo lleva a fabricar edemas y después ponerse congestivo, ¿no? Sí, tenés razón, pero lo que pasa es que yo veo de los dos temas, pacientes añosos, avanzados por medicina general, y los pacientes que nosotros vemos con el cardiólogo, y ahora con el cardiólogo, bueno, lo tenemos que saber que hemos mermado el uso de agua. ¿Por qué? Porque también es otro factor que mantiene la hipertensión. Si a uno le da a tomar mucha agua, por un lado da diurético, por otro lado le está dando mucha agua. Eso lleva a que uno no tenga tantos esos problemas. Pero sí en pacientes, olvídate de la unidad cardiovascular, vemos a pacientes frágiles también, vemos a pacientes, recibimos mucha interconsulta y el problema está muchas veces en otro, no porque están tomando mucha agua, pero eso yo le contaba a Luis. Mucho no es porque está tomando 2 litros porque le dijeron no, al revés. Todos los que los tutores de ellos, llámense enfermeros, la familia, todo, no toman nada de agua. Te cuento, no están así. Y mucho depende del lugar que vos te muevas. No es lo mismo en nuestras provincias de mucho calor del norte que ustedes en una zona intermedia o la zona sur, ¿cierto? Esas cosas a veces también el ambiente juega mucho, un papel muy importante. No, bueno, pero también, ese es, por ahí puede ser un grupo particular de pacientes, pero lo que dice Coco es cierto, digamos, todo el mundo va con una botellita por todos lados, cosa que cuando nosotros éramos chicos eso no sucedía, digamos, y nos hemos transformado en hábitos potómanos, y de hecho, te digo, más de la mitad de los pacientes que yo veo con síndrome de secreción adecuada de hormona antidiurética del hospital se arreglan solamente con la indicación de restricción hídrica. Y yo le digo, señor, deje de tomar agua por tomar agua, y con eso solo el sodio sube arriba de 135 y listo, ya está. Bueno, tenés un poquito de SIAD, pero andás bien solamente con la indicación de restricción. Perfecto, de verdad. Bien. Daniel, te hago una pregunta. ¿Qué tal? Sí, Yo soy Laura. Laura Lewin del Hospital Ramón Santa Marina de Tandil. Nosotros tenemos la mitad de la cápita de PAMI de la ciudad, esos son más o menos entre 10.000 y 13.000 pacientes mayores de 65 años, la mayoría. ¿Hay alguna estrategia para, ya, algún lado que digan, bueno, controlo el sodio una vez, porque nosotros fracturas de cadera, imagínate que tenemos para hacer dulce de leche? Sí. ¿Hay alguna estrategia en algún lado? El italiano, por ejemplo, que tiene el plan mayores de 80, una vez al mes, una vez cada 3 meses, No, medir el sodio para impedirlas, porque en caídas, para prevenir caídas, digamos, la verdad es que yo nunca lo leí, lo de laboratorios. Bueno, Sí. yo creo que este punto, Laura, es así, digamos. El tema es jerarquizar el dato de la anatremia. Es decir, hasta hace unos años, si vos médica clínica, veías un paciente y veías 133 de sodio, nada, o ni le pedías ionograma. Entonces, bueno, el punto es esto, es enseñarle al médico clínico que va a hacer el control, que así como le va a pedir un colesterol, así como le va a pedir, qué sé yo, el PSA al abuelito, bueno, fíjate qué sodio tiene, porque si el abuelito tiene un PSA, viste, fenómeno, pero tiene un sodio de 132, el abuelito se va a tropezar en la esquina, no va a ser culpa del intendente ni el estado de la vereda, sino que va a ser culpa del deterioro en la transmisión nerviosa, como explicó Ingrid, en pacientes añosos, y el abuelito está osteopénico. El mecanismo este de la activación de los osteoclastos con hiponatremia es un mecanismo extremadamente potente. Es más potente la reabsorción ósea que la que sucede, por ejemplo, si agarro ratitas y le quito los ovarios o en mujeres posmenopáusicas. Entonces es muy importante. Entonces el punto es pedir un ionograma cuando haces el control de rutina y si tiene 132 de sodio, bueno, a ver qué le está pasando al señor. Y a lo mejor, como decía Coco antes, solamente con la indicación de no tome agua por tomar agua, no tome 2 litros de agua como dice la tele o como le dice el dermatólogo, a lo mejor con eso solo el señor llega a 136 de sodio y vos revertís el fenómeno de activación de los osteoclastos. Está escrito por lo menos en un par de pacientes. Uno fue un paciente joven que tenía un tumor y tenía un SIAD y el tipo se descalcificó completamente, le operan, le extirpan el tumor, el tipo se cura el SIAD y entonces lo van a evaluar un par de años después y el tipo se había recalcificado.
Es decir, que cuando vos corregís la hiponatremia, revertís el proceso de descalcificación. Y lo de la atención, lo mismo, lo que mostró Ingrid, el trabajo de Koh, el nefrólogo belga, ya por el 2006, el American Journal of Medicine, cuando los comparaba con la gente que andaba con 0,5 gramos de alcohol en sangre, 0,6, apenitas por arriba del límite con el que no podemos manejar, digamos, y los hiponatrémicos se caían más y hacían más, eran más torpes, digamos, haciendo las pruebas de atención que los borrachos. Y esos tipos les corregía la anatremia y se corrige el déficit de atención y se corrige el trastorno en la marcha. Entonces, el punto sería, bueno, vamos a controlar pacientes en un contexto de control clínico. Bueno, listo, démosle bola al ionograma. El trabajo que mostró Ingrid de Ayus del Hospital Italiano es porque el Hospital Italiano tuvo las primeras historias clínicas electrónicas, y tuvo una base de datos muy importante. Entonces, por eso fue Ayus a buscar esa base de datos del italiano y encontró ese trabajo que publicó en Nephrology Dialysis Transplantation, revisando la base de datos retrospectiva, porque estas cosas son simples, digamos, los datos están, y cuando aparecen todos estos papers es porque la gente va y busca datos. Nosotros, porque somos un poco subdesarrollados, no tenemos datos y entonces no podemos hacer estos estudios. Ayus se fue al Hospital Italiano, donde estaba esta base de datos con la historia clínica electrónica, fue la primera que hubo acá en el país, y entonces tenían los datos. Era solo cuestión de ir a revisar retrospectivamente con un epidemiólogo. De hecho, la mayoría de los coautores de él son un par de personajes del servicio de epidemiología del Hospital Italiano, no nefrólogos, porque los nefrólogos ni siquiera tenían esa data. Pero el punto es darle bola, digamos, al ionograma este. No es una cosa inocua andar con 133 de sodio por la vida. Esteatosis hepática, atrofia testicular, descalcificación, trastornos neurológicos en la atención. Y las últimas diapos que mostró Ingrid sobre hiponatremia en infecciones virales, también esto es una cosa relativamente novedosa. Nosotros la encontramos con dengue, después la reencontramos con COVID, ahora la encontramos, el año pasado la encontramos con el virus este del chinguichunga, y ahora, este año, la semana pasada, hace 15 días, presentamos en el Congreso de Medicina Interna con virus sincicial respiratorio en adultos, y también en todos, 30-40% de esos pacientes tienen hiponatremia. Y, por ejemplo, en lo de COVID, donde juntamos casi 1000 pacientes en el hospital, pudimos correlacionar hiponatremia, niveles de PCR y mortalidad. O sea que el señor con COVID que tenía más hiponatremia era el señor que estaba más inflamado y era el señor que se iba a morir más. Entonces también hay un link allí entre, o probablemente lo haya, entre hiponatremia e inmunidad. Hiponatremia, inflamación, hiponatremia, inmunidad. El trabajo de Ayus sobre la gente que hace hiponatremia por tiacidas en forma crónica. Vos le ponés una tiacida al abuelito porque con el sartán solo no andaba bien la hipertensión, entonces le damos el sartán D y el abuelito hace 133 de sodio. Ese señor duplica la chance de morirse en el próximo año. Y una de las causas por las cuales esa gente se muere es por infecciones. Entonces, simplemente esto, digo, hay un 132 de sodio, denle bola, punto. Y enseñémosle a los clínicos esto, ¿no? Pues si no estamos viendo el PSA y el colesterol y el sodio, no me acordé. Perdón, Ese es el... perdón. No, dime, Igual sí. la hiponatremia hay que ver de qué se trata, no son siempre cijadas, no puede ser por otra cosa. No son siempre cijadas, es cierto, y hay algunas en las cuales por ahí no vamos a poder corregir, porque si el señor tiene una hepatopatía crónica, es un cirrótico, y estamos con una citis así, estamos anotados en lista de trasplante, por ahí no lo vamos a poder corregir. Pero sí vamos a poder corregir, viste que yo te dije esto, el 50% de los pacientes que yo veo con síndrome de secreción adecuada de hormona antibiótica en el hospital, los arreglo solamente diciéndole, señor, haga restricción hídrica.
Y esos No son uso ninguna droga cara, no le pongo dapalifosina, no le pongo tolvaptán, no hago traer urea purificada de Estados Unidos, no hago ninguna cosa rara. Le digo, señor, deje de tomar agua, aguántese un poco la sed, y con eso la mitad de los pacientes que yo veo con SIAD suben el sodio a niveles con los cuales me parece que se la bancan. ¿Y esos son pacientes internados o ambulatorios? No, todo ambulatorio, Laura. Todo ambulatorio. No, porque Claro. esta gente es lo que explicamos al principio, son gente asintomática, entre comillas, digamos, es gente que no vienen encefalopáticos. A lo mejor vienen con inestabilidad en la marcha. Bueno, el abuelo últimamente lo notamos que se tropieza un poco, está un poco lento. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Había unas preguntas en el chat, ¿puede ser? Cuando el consumo de agua, pregunta Robertico, ¿el consumo de agua sobrepasa la capacidad de diluir la orina? ¿Se fabricaría hiponatremia sin tener SIAD? Sí, pero bueno, pero la capacidad de diluir la orina, si vos no tenés un SIAD, con 50 milimoles por kilo, digamos, para una persona de 70 kilos que hace una dieta normosódica y que come proteínas, la capacidad de excretar agua es de más o menos entre 10 y 14 litros por día. Es decir, que digamos, hay potómanos y que sin tener ninguna patología pueden diluirse un poquito, pero bueno, hay que tomar mucha agua. Si no, estamos hablando de gente que toma una tiacida o estamos hablando de gente que tiene alguna incapacidad para diluir la orina, algún grado de enfermedad renal crónica, ¿ok? Pero en condiciones normales, no. Y Jordan pregunta, ¿los pacientes con dengue y signos de alarma tienen bajo volumen circulante efectivo? ¿Su hiponatremia sería para este mecanismo? No, aparentemente no, porque este primer estudio que hice yo de dengue, fue la primera epidemia que hubo en Buenos Aires en el 2016. Y en el Hospital Posadas hubo 3 pacientes internados. Los otros 80 pacientes eran pacientes que consultaban con fiebre, con cefalea, y entonces llegaban a la guardia, le sacaban serología y le hacían una rutina y le hacían un hemograma y le hacían, no sé por qué, le pidieron un ionograma. Y eran pacientes, digamos, panchos, pacientes que venían, hacían una consulta y ni siquiera volvieron más al hospital. Se le decía, señor, tiene dengue, quédese en su casa, si se siente mal, vuelva. Y ese tipo ni volvió. O sea que no es por volemia arterial efectiva baja, es asociado a inflamación. Es una infección viral que desencadena determinados estímulos para secreción de ADH, pero no tiene que ver con estímulos hemodinámicos, porque ya te digo, hay gente que viene, consulta al hospital y se va tomando un paracetamol. Muy bien. Bueno, siendo las 8 de la noche y habiendo aprendido mucho en el día de hoy, les agradezco la participación y nos vemos en un par de semanas. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Chao a Adiós, todos. gracias. Adiós. Saludos a todos. Chao.